15. Sobre mi madre. Antes de salir, literalmente saltaron la cocina. Encontraron pan recién horneado, pastel de mora, manzanas cocidas y jamón acaramelado. Cal metió cuanto pudo en su mochila, donde llevaba un trípode, tarjetas de memoria y baterías, y salieron por una puerta trasera. Marco dejó algunos billetes cerca del refrigerador, pero algo le decía que los dueños del hostal ya no aceptarían dinero de ellos, ni chileno ni de ningún otro lado. Siguieron el sendero cerro abajo tal como la primera vez, hacia la cuenca, pero al final del camino ya no continuaron de frente, sino que giraron a la izquierda y rodearon el perímetro, a ver si la intuición de Sophie resultaba cierta. Era algo así como el patio trasero del pueblo, ya que las fachadas de las casas daban justo hacia el lado opuesto, así que no se encontraron con mucho movimiento exterior. Estaban bajo tierra, o muy bien resguardados en sus casas de ventanas tapiadas, opinó Cal. Mientras caminaban entre los árboles, la perito dio a sus acompañantes una clase magistral sobre el Cementerio General de Santiago, el más antiguo de Latinoamérica. Las autoridades del momento, ya estamos hablando de 1821, lo ubicaron justo en el terreno aledaño al hospital psiquiátrico y la morgue central. Lógico, ¿no? Así tenían que recorrer kilómetros trasladando a los muertos. Los patios o paredes de las iglesias ya no daban abasto para tanto cadáver y apestaban en plena misa. Era mejor sepultarlos en un lugar delimitado y específico para esos fines. Feliciano quiso callarlo un par de veces. Sabía que como tanatóloga su conocimiento sobre la muerte era inacabado, pero no necesitaba escuchar tantos detalles que no importaban para su investigación de todos modos. El vaso medio lleno es que ella, al final, sí tuvo razón. En la ladera más oculta de uno de los cerros se encontraron un desolador despliegue de cruces precarias, las que se convertirían pronto en un deleite tras la cámara de Cal. Ni esculturas ni mármol italiano por aquí, murmuró Marco, levantando una pierna para poder pasar sobre un pequeño cerco de madera. Sophie hizo lo mismo tras él. Es un cementerio rural, no se necesitan esas extravagancias u ostentaciones. Los grandes mausoleos se inventaron para demostrar el poderío de ciertas familias y rivalizar hasta en la muerte. Me atrevo a decir que eso no es prioridad en este pueblo. A lo lejos se escuchaban lentas pisadas, pero no alcanzó para asustarlos. Desde ahí, y al otro lado de la zanja que se convertía en río, divisaron vacas, ovejas y caballos pastando libremente. Eran la única compañía visible del trío, por el momento. Cal caminó rápido hacia la esquina contraria, dejó su mochila en el suelo y preparó el trípode. Si me preguntan a mí, un buen cementerio desolado en un pueblo perdido es mucho más hermoso que cualquiera de la gran ciudad. Nadie te ha preguntado, balbuceó el inspector, dándole la espalda. Se ve que no has visitado el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires o el municipal de Punta Arenas, intervino Sof, sonriendo. Marco decidió pasar entre dos tumbas que parecían muy antiguas y al pisar sobre hojas secas, una enorme tarántula salió de su escondite para huir despavorida hacia el cerro. El detective la miró con indiferencia. No puedes creer que esta maleza y cruces disparejas tienen algo de estética, Andrade. La estética está en el ojo de quien mira, respondió Cal tranquilo, intercambiando el lente de su cámara con uno para planos cerrados. Si no, pregúntale a los miles de cibernautas que eligieron como foto del año en Ad Rotem el primer plano de un inodoro público en Nueva York, flotando en excremento. Marco y Sophie hicieron el mismo gesto de asco. Bueno, no estamos aquí para evaluar belleza, estamos encontrando pistas. ¿Cómo está? Ella avanzó un par de metros respondiendo al llamado del inspector y se detuvo frente a una gruesa cruz de madera blanquecina. Por su color y poco deterioro parecía ser relativamente reciente, si bien la rusticidad de las letras dificultaba la legibilidad del nombre y fecha respectiva, pero difícil no es imposible. Sof pasó sus dedos por las hendiduras astilladas. Decía Hans B. Wagner. Nuestra curandera misteriosa tiene parentes sepultados aquí. Lo que no tiene nada de raro y misterioso, si ya ha pasado 50 años en este lugar, aportó Cal. Puede ser su padre, su esposo, un hermano. Es cierto, lo apoyó su amiga. No tienes que ser necesariamente un suicida, si eso es lo que estabas pensando. Feliciano apretó los labios. Algunos tienen que morir para que otros vivan. ¿No es esa la ley de la vida? De buenas a primeras parecía una reflexión descabellada, pero el decantar tenía sentido, así que el detective no rezongó. Entonces la perito congeló sus movimientos, observó las tumbas aledañas, pensó un momento y saltó. «Esperen», dijo, y comenzó a desabotonar su abrigo. «¡Claro que lo es!». De un bolsillo interno sacó
con 2 dedos la pequeña libreta amarilla que le había entregado el cabo José Solano a escondidas. Tanto Cal como Marco hicieron gestos de sorpresa, pues entre todo lo que había sucedido ya casi la habían olvidado. Por lo demás, Sophie no había estudiado su contenido lo suficiente aún como para determinar si era evidencia valiosa. Pero sí lo era. Desprendió el elástico y pasó algunas páginas, sintiendo los rostros ávidos de sus acompañantes por sobre un hombro, hasta que se detuvo en una. «Miren», apuntó ansiosa, «Hans B. W.». El nombre estaba escrito con letra redondeada y tinta azul muy fina. Sin embargo, antes del nombre, en el mismo renglón y con otra tinta, se especificaba una fecha y un número de 5 dígitos. Soph se inclinó hacia la cruz para leer y comprobar. «¿Es la misma fecha de defunción?», la apuró Cal. «La misma», corroboró ella. «¿Y eso qué prueba?», preguntó Marco. «Tú misma dijiste que podía ser cualquier persona muerta por causas naturales, no necesariamente un suicida». «Es verdad», admitió, «pero fíjate, en esta página hay 6 nombres. 6, como los 6 suicidas. Mira las fechas». Cal memorizó algunos apellidos y comenzó a buscarlos entre las cruces. Mientras el detective quitaba la libreta a la tanatóloga por un minuto para leer mejor, todas eran fechas recientes. 24 de julio de 2001, 15 de julio de 2001, 3 de julio de 2001. «Tiene sentido», coincidió él. «Pero ¿cómo podíamos estar seguros?» «Fácil», tentó Sophie, subiendo la mirada desde la libreta hacia la pequeña llanura de cruces. «Busquen la tumba más reciente. La reconocerán por la tierra más oscura bajo su cruz, o porque aquella es más nítida de leer, o porque es la única con flores frescas». En diagonal a su derecha, Cal estaba de pie frente a una tumba cuyo montículo de tierra era muy resaltante respecto del resto, yacía adornado por un precioso ramo de diminutas cuyes rosadas, flor endémica de la región. Enfocó y pulsó el disparador varias veces. «¿Lees el nombre en la inscripción?», preguntó Soph a la distancia, esquivando otras tumbas para llegar hasta él. Cal asintió. «¿Es Lucia Klein?». Los tres rodearon la cruz. Era Lucia Klein, tal como lo anunciaba la última entrada en la libreta de Solano. 5 de agosto 2001, M 32909, Lucia A. Klein. «¿Murió ayer?», se estremeció el fotógrafo. «¿Sucedió en nuestras narices?». «Probablemente antes de que llegáramos», especuló Marco. «Si querías una prueba fehaciente de la ausencia de autopsias, aquí está Dutiers». Ella sintió, contrariada. No había otra forma de que hubiesen trasladado el cuerpo hasta Osorno y allá algún profesional calificado analizara el cuerpo, determinara la causa de muerte y lo dejase listo para su sepulcro en Puerto Fake en menos de 24 horas. Este era un entierro a la antigua, sin preguntas ni mediadores. «¿Y qué diablos es ese número de ahí?». «Ni idea», confesó la perito arrugando un ojo. «Los 6 nombres tienen un número distinto». «Y una M», apuntó el detective. «Una M entre paréntesis». Solano y su lenguaje críptico no nos hace la vida más fácil. «Pero nos motiva», dijo Cal, subiendo las cejas por sobre sus marcos verdes. «Si te fijas», siguió Sophie, arrebatándole la libreta al detective para sostenerla de vuelta, «de toda la información en cada renglón, el nombre del fallecido es lo único que luce diferente. Otra tinta, otra presión sobre el papel. Es como si estos muertos hubiesen sido rápidamente vinculados a esos números y posteriormente corroborados sus nombres». «Es una observación astuta», aceptó Marco, moviendo la cabeza. «Es como si Puerto Fake fuese una cárcel», opinó el fotógrafo, subiendo la voz desde unos metros más allá, donde se recostaba sobre la hierba para poder tener el mejor ángulo de una cruz rota por la mitad y a punto de desplomarse. «Una cárcel al aire libre», suspiró la tanatóloga, mirando a su alrededor. «Cuídate de los alacranes. Si te pica alguno no te daré primeros auxilios», le advirtió el inspector Acal. «Tus fotos no valen tanto». El colaborador estrella de Ad Rotem alejó la cámara de su rostro, fijó los ojos en un punto lejano. «¿Fotos, dijiste? ¿No es eso a lo que te dedicas?». No, me refiero a que...». Se trapicó al hablar mientras se reincorporaba, sacudiendo frenéticamente sus pantalones y camisa. «Mis fotos sí valen mucho, pero aún más las de Paco Terrance». Sophie se animó. «Las que sacó del primer suicida, aún no las hemos visto. Ahora puedo mostrarte una y sé que te va a interesar». En los sobres que había recibido Carlos Urrutia y Marco Feliciano por separado, venía adjunta una foto frontal y en primer plano del cadáver del primer suicida. No era mucha la información que se podía concluir de ahí, salvo la violencia de la muerte, tal como Sophie se lo explicó al prefecto. Pero las fotos adicionales que Cal comenzó a mostrarles, luego de escarbar en su mochila buscando la tarjeta de memoria correcta donde tenía el respaldo, ofrecían otros planos: plano general del cuerpo, plano detalle de los pies, las manos, el cuello.
El cuello. El zoom pixelará la imagen, sacrilegio necesario para que puedan ver esto, explicó, moviendo unos botones junto a una pequeña pantalla de su cámara digital. La extendió hacia sus acompañantes. Quizá estoy desvariando, pero me parece un tatuaje, un dibujo, una M. Marco y Sophie inclinaron sus cabezas al mismo tiempo, buscando lo que Cal asumía con tanta fuerza, y no necesitaron usar su imaginación. El veredicto fue unánime, sin temor a equivocaciones. Tras la oreja izquierda del fallecido se asomaba una perfecta M, aún rosácea. No es un tatuaje común, y menos por aquí, lanzó Feliciano interesado. En esta comunidad puritana, tatuajes o piercings deben considerarse traición a la patria. Sophie buscó los ojos de Cal. ¿Crees que esta M es la M entre paréntesis de los apuntes de Solano? Cal asintió y luego agitó sus pies nervioso. M, ¿qué significará? ¿Militar? ¿Mensajero? ¿Mesías? Muerto, pronunció el detective. Siento darle la charla técnica, chicos, pero eso es una cicatriz, no un tatuaje, los corrigió ella. Y no luce como una cicatriz por accidente. Esas son las marcas rectas de una herida provocada y calculada. Feliciano se sorprendió. ¿Estos ancianos marcan hasta quienes mueren? No sabría si pre o post-mortem, lamentó Sophie, pues para eso necesito un examen directo, una muestra de tejido, análisis de laboratorio. Labores imposibles si no hay cuerpos que manosear. Ella suspiró frustrada, dio un vistazo amplio al cementerio desde su rincón y se fijó en que todos los suicidas estaban a pocas tumbas de distancia. El cabo Solano identificó a los 6 muertos con una M, así que es claramente un patrón. La única forma de corroborarlos es accediendo a ellos, pero es imposible exhumar sin ser vistos. ¿Cómo lo haríamos? Con una pala y bolsas de basura, Portocal. Sofía entornó los ojos. Dije sin ser vistos. Con una pala, bolsas de basura y un pasamontañas. Cal, este es el momento de las ideas serias y constructivas. Concéntrate. Ok, aquí va una. ¿Habrá algún indicio relacionado con esto en el consultorio médico fantasmal de ahí? Todos voltearon. Era una construcción a todas luces abandonada, separada de las cruces por un arco de alambre, y su letrero decía Arts Praxis.